parálisis del sueño, se dice que la persona está siendo atacada por un espíritu denominado incubo. Se ven espíritus o se ven formas demoníacas. Se siente esa energía negativa, se percibe esa sensación de miedo, pero normalmente se dice que son espíritus, son demonios. Se sentó a los pies de mi cama y se fue corriendo. Cuando llegó a mi espalda, yo intenté voltearme para mirar qué era. Cuando vi, fue que yo estaba de pie, pero yo me vi acostada. O sea, me salí de mi cuerpo. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. De verdad que les agradezco infinitamente todos sus comentarios, a Juan, a Adrián, a Rosita, a Lucía, que, oiga, Lucía, me encanta que, mejor dicho, ella toda juiciosita, se ve todos los videos, deja los comentarios, sus opiniones, sus casos personales. A Juan José también, muchísimas gracias siempre por estar ahí apoyando este trabajo que venimos haciendo desde hace varios años en Ventana al Misterio. Les agradezco infinitamente a todos, a Daniel Ojeda desde Argentina también. Muchas gracias por estar ahí siempre conectados y sobre todo participando con sus comentarios, participando con sus deditos arriba. Gracias, de verdad que eso me incentiva muchísimo a seguir haciendo contenido para ustedes que están siempre ahí. Hoy vamos a tener un tema que es un tema clásico, pero que de verdad no deja de llamar la atención. Desde hace muchísimos años se habla de la famosa parálisis del sueño, de ese momento en el cual uno está en su hora de descanso, pero de repente siente un peso en su pecho. Además, muchas personas hablan de que sienten que hablan, pero no se pueden mover, que reaccionan, pero alguien que está a su alrededor no determina o no puede hacer absolutamente nada. Es como si estuvieran literal congelados. En la antigüedad se hablaba de los famosos demonios nocturnos, los famosos súcubos e íncubos, que eran una especie o que son una especie de demonios sexuales. Entonces se le achacaba la parálisis del sueño a esos famosos demonios sexuales. En Colombia, por ejemplo, las parálisis del sueño están también muy relacionadas al tema de las brujas, sobre todo cuando les sucede a los hombres. Se habla de que las brujas o las mujeres envían ese espíritu, esa entidad a los hombres para generarles precisamente esas parálisis del sueño. Son muchísimas las historias y muchísimos los mitos alrededor de este caso, de este tema que vamos a tratar hoy. Y hoy les tengo una invitada muy especial que ustedes ya conocen aquí en estas Ventanas del Misterio, mi querida Jennifer Gómez. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Ventana del Misterio. Joanita, buenas noches, un caluroso abrazo para ti, muchas gracias. Me siento como en casa en tu programa, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos ve, que sigue nuestros videos, que les interesa nuestro contenido, en especial tu programa y tu canal, que siempre es maravilloso, siempre nos deja con más intriga y muchas más sabiduría y muchas más información. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu invitación. Mi Jennifer, gracias a ti por siempre estar disponible para este contenido. Bueno, quienes de pronto hayan visto a Jennifer por aquí, saben que Jennifer es tanatóloga, que trabaja, que su trabajo es preparar los cuerpos de las personas para su última morada. Es decir, ella se encarga de alistarlos para que todos se vean muy bien para la despedida, para esa despedida. Y aquí ya hemos hablado de su trabajo. Les voy a dejar en la descripción de este video el video anterior con Jennifer hablando precisamente de su trabajo.
uno que hicimos sobre eso y otro que hicimos sobre experiencias cercanas a la muerte, porque a esta mujer le han pasado un montón de cosas impresionantes, entonces ahí se los voy a dejar recomendado, enlazado en esta descripción para que vayan y lo vean. Y ahí tienen, mejor dicho, un abanico de posibilidades con mi querida Jennifer. Pero hoy, Jennifer, te invitamos aquí para hablar de esa famosa parálisis del sueño, porque hay muchos mitos alrededor de la parálisis del sueño. De hecho, la ciencia ha querido explicar de cierta manera ese tema de la parálisis del sueño, diciendo que simplemente es que el cerebro queda activado y ahí es cuando se presentan como esa especie de sueños lúcidos, pero muchas personas pues obviamente hablan de parálisis del sueño desde el lado paranormal o extraño o misterioso. Háblanos tú un poquito del tema de la parálisis del sueño, tú cómo la evalúas, qué te ha pasado con respecto a este tema, mi Jennifer. Bueno, mi Joanita, gracias nuevamente. Bueno, ¿qué te puedo informar? La parálisis del sueño es un evento que ocurre cuando la persona está completamente consciente, pero su cerebro está en el sueño más profundo. Esta sensación se conoce como el estado MOR, cuando definitivamente, pues, digamos que estamos en lo más profundo del sueño, estamos en un episodio donde todo nuestro cuerpo está relajado, pero en sí el cuerpo está consciente de lo que está sucediendo. Esto es una sensación que impide moverse, causa parálisis temporal. La parálisis del sueño, esa causa de, según los estudios que se han realizado, esa causa de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, traumas de la infancia. Se ha establecido que también por temas de traumas de la infancia, personas que consumen medicamentos psiquiátricos o personas que tienen abuso de alucinógenos. Digamos que esta parálisis del sueño, desde hace muchísimos años se ha venido, digamos que estudiando, y según la filosofía griega, europea, se dice que la persona está siendo atacada por un espíritu denominado incubo, que ya tú no habías nombrado en algún momento. Traducido en latín, la palabra in quiere decir sobre y la palabra cubo quiere decir acostarse. Traducido quiere decir demonio o espíritu negativo sobre o encima de la persona. Los síntomas que se presentan cuando hay esta parálisis del sueño son presión en el pecho, sensación de adormecimiento en los miembros inferiores, miembros superiores, se tienen sensaciones de que la persona o el ente ingresa, abre la puerta, cierra la ventana, se sienta a los pies de la cama. Todas estas sensaciones son las que generan este espíritu. Tenemos alucinaciones, hay sensaciones de asfixia, en donde la persona dice, sí, yo sentí que se me había hecho encima y me tapó la cara y no me dejaba respirar. Básicamente, digamos que esa es lo que conocemos como la parálisis del sueño, mi Giovannita. Sí, mi Jennifer, una explicación bien completa sobre lo que está definido frente al tema de la parálisis del sueño. Y mientras tú hacías esa explicación, recordé que este fin de semana tuvimos una entrevista con un psiquiatra muy reconocido, luego la verán por ahí, donde se hablaba un poco del tema precisamente de la parálisis del sueño, el tema de las frecuencias que nosotros tenemos como seres humanos para completar precisamente ese sueño profundo y por qué de alguna manera pues se presentaban ese tema de las pesadillas, que muchos le dan una explicación científica, como en el caso de este señor, le da una explicación científica diciendo que podía
presentarse por estrés, que podía presentarse porque muchas veces nuestra mente no para, sino que está todo el tiempo pensando, 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 evitamos que descanse y que logremos esa fase del sueño profundo y por eso se presentan este tipo de pesadillas. Sin embargo, si nos vamos al tema mucho más misterioso, pues hay gente que le da muchas explicaciones a esto, sobre todo, cuando empezamos a hablar de esas famosas criaturas, espectros, espíritus que se pueden ver durante esa parálisis del sueño. Hay muchos seres que se ven en esa parálisis del sueño. Cuéntanos un poquito, Jennifer, dentro de tus conocimientos, ¿cuáles son esos seres que más se ven cuando alguien nos dice definitivamente yo sufro de parálisis de sueño? Bueno, básicamente se ven espíritus o se ven formas demoníacas, Joanita, ¿sí? Realmente en todo lo que he podido investigar, en lo que he podido escuchar, aún en las experiencias propias que he vivido, no son, digamos, si bien no, en tema personal, no he visto o no he tenido la posibilidad de percibir este tipo de entes demoníacos o cosas así en medio de cuando me han pasado los episodios de parálisis de sueño. Si bien no he tenido la oportunidad de verlos, pero se siente esa energía negativa, se percibe esa sensación de miedo, porque evidentemente causa un miedo enorme, causa nervios, causa susto, causa de todo, pero normalmente se dice que son espíritus, son demonios, son personas o bueno, ¿cómo le llamamos? Figuras o cosas con cachos, con 5, 6, 7 manos, Entidades. sí, con 5, 6, 7 manos, o que se ven supremamente gigantes, o en forma de chulos, de animales así muy grandes, o sencillamente no se ven, sino de pronto es la sombra de algo súper grande, como una especie de una nube de humo que llega sobre la persona y se aposa en ella. Pero son entidades definitivamente muy feas, son entidades que definitivamente son 100% malignas y son entidades que causan, digamos, una lesión emocional en las personas debido a la sensación que genera este episodio, mi Joanita. Sí, se habla, digamos que las características principales es eso, como la oscuridad, figuras muy altas o seres o entidades demasiado altas que generan definitivamente terror, pero es que calculen ustedes, está uno durmiendo acomodado en un momento de descanso y de repente sientes una sensación de no poder respirar, de no poderte mover, de no poder hablar y empiezas a algunos dirán que alucinar, otros dicen definitivamente vi un ser, ¿sí? A ver algo en medio del descanso, pues claramente tiene que ser aterrador, como nos dice Jennifer. Jennifer, empecemos a hablar de tu experiencia con el tema de la parálisis del sueño, porque a la gente le gusta bastante saber precisamente de casos. Entonces empecemos a hablar de tu experiencia particular con este tema. Y bueno, Joanita, sí, en particular recuerdo una en donde, pues valga la redundancia, estaba acostada, estaba llegando de mi posturno, o sea, trabajé en la noche, estaba descansando en las horas de la mañana, estaba de día, me acosté, dejé el televisor prendido y de repente sentí que algo entró. Intenté mirar quién era porque pues estaba sola en ese momento, obviamente ya no pude ver, pero yo sabía que estaba despierta. O sea, reitero, es una sensación en donde uno está consciente de lo que está pasando. Escuchaba lo que estaban dando en la televisión. En este momento sentí que esa persona, bueno, yo tenía abierta la puerta de mi cuarto, la cerró. Sentí que la cerró, se sentó a los pies de mi cama y se fue corriendo hacia el costado hasta llegar a mi espalda.
Cuando llegó a mi espalda, yo intenté voltearme para mirar qué era. Por supuesto sabía en qué situación me encontraba. En mi mente lo único que yo puedo hacer o lo único que yo hago es orar, orar, orar y orar mucho. Sabemos que uno siente que está gritando, pero realmente no está pasando. Siente que de pronto está moviendo a una persona si está uno acompañado, pero realmente esto no pasa, no ocurre. Y de un momento a otro, cuando vi, fue que yo estaba de pie, pero yo me vi acostada. O sea, me salí de mi cuerpo, pero yo estaba acostada. Me vi tal cual como estaba, con mi pijama, tal cual como yo estaba, me vi. Eh, días antecitos yo había hecho un caso de un guarda de seguridad. Cuando yo miré, me asomé, o sea, algo me dio por mirar a la ventana y yo lo vi. Estaba en el apartamento, era un segundo piso y yo lo vi en el primer piso. Y él me decía como, tírate, ven, tírate. Y yo decía, no, pero él me decía, sálvese, sálvese, tírese. En medio de lo que yo estaba viviendo, yo sentía era que como si que estuvieran los ladrones dentro del apartamento. Y él me decía, láncese, tírese, tírese, tírese. Y yo decía, no, 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 yo decía, o sea, y yo empezaba a recordar y yo dije, ¿qué me estaba pasando? Yo estaba acostada, me empezó a pasar esto, esto, esto. Hice una lucha pero tenaz por tratar de acostarme en mi cuerpo, de volver a mi cuerpo. Me vi con 2 impactos de bala, porque vi 2 impactos de bala en mi pecho. Y yo decía, no, esto no me puede, o sea, esto no me está ocurriendo porque esto es parte de todo lo que yo estoy viviendo, porque yo estaba bien, esto no me está pasando a mí. Cuando yo logré despertar, estaba subida sobre el filo de la ventana y estaba a punto de lanzarme. Obviamente no hubiera podido pasar porque la ventana tenía reja y pues no era posible. Pero yo me desperté, o sea, reaccioné y yo creo que tanto que yo oré, 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 reaccioné y ya. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, eso es una sensación conocida como un tipo de parálisis del sueño que se llama vestibular, que es cuando la persona tiene la posibilidad de flotar, de rotar, de moverse o de verse separada de su cuerpo. Digamos que esa fue una de las más fuertes que me pasó, pero te confieso que soy muy víctima a estas cosas. Ya a medida que ha pasado el tiempo y todo, ya no me da temor, ya no me da temor, ya yo sé cómo manejar la situación, entonces ya como que yo hablo y digo, ay, no me va a molestar. No, no me va a molestar, yo estoy cansada, yo tengo sueño, no me va a molestar. En varias ocasiones duré más o menos, ¿qué te digo yo? Eso fue hace ya unos añitos, en donde duré casi un mes donde todos los días me pasaba lo mismo, todos los días. Yo escuchaba cómo abrían la puerta, se me sentaban al pie, o me jalaban las cobijas. No, de verdad es una situación horrible. Por fortuna, lo que te digo, Joanita, pues no he tenido la posibilidad de ver qué tipo de ente es, pero sí, la sensación que se siente sí es bastante fea. Jennifer, primero ese caso es bien impactante porque imagínate hasta dónde te llevó esa sensación, ¿no? Afortunadamente, digamos que no pasó a una situación mucho más compleja. Mencionabas uno de los tipos de parálisis del sueño. Tengo que confesarte que no sabía que había tipos de parálisis del sueño. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? Sí, señora, existen 3 tipos de parálisis del sueño. Está el intruso, el incubo y el vestibular. El intruso es donde se percibe la presencia maligna, pero no se puede ver, tú no tienes contacto con él, solamente tú percibes esa presencia, sientes esa energía, sientes esa fuerza, nada, o sea, hasta ahí es, solamente tú la sientes, pero no la puedes ver ni tienes ningún contacto con él. El incubo, sí, ya es, digamos que como que la más fuerte, es donde se causan, donde tú sientas que es una situación real, donde tú dices, le alcancé a coger la mano, alcancé a sentirle, sentí sus uñas, sentí sus garras. Esa es el incubo, que realmente sí, como tú decías, está más enfocado en espíritus y en entidades negativas que van asociadas a temas como sexuales.
son entes negativos, pero más a la parte sexual. Y está el vestibular, que es el que yo te digo, que es donde la persona tiene la sensación de que flota, sale de su cuerpo, de que rota, entonces lo cogen de los pies, lo cogen de las manos y siento que me mueven para todo lado, o de que me privaron y de un momento a otro, pum, me transporté, llegué a mi trabajo, o me sentí manejando, esa es la vestibular. Wow, pues tengo que decir de verdad que no tenía ni idea que se dividía el tema de la parálisis del sueño desde estas perspectivas. ¿Qué más nos puedes explicar de la parálisis del sueño, mi Jennifer, antes de que hablemos de otro de los casos que tú conozcas? Primero, ¿qué más nos puedes explicar respecto a este tema en general? Bueno, ¿qué más puedo explicar, Joanita? Digamos que todos estamos exentos a poder tener una sensación de parálisis del sueño, no estamos exentos, eventualmente no hay nadie. He tenido, digamos que, relatos de personas que son servidoras de Dios, como sacerdotes, monjas, en donde también son víctimas de estos episodios. Realmente, pues nadie estamos exentos a que esto suceda. Digamos que sí se dice que de pronto hay ciertas cosas, ciertos factores que de pronto, bueno, pueden afectar, los que ya te mencioné, y hay de pronto algunas formas de poder evitar que este tipo de situaciones pasen. Psiquiátricamente y médicamente se recomienda manejar una buena higiene del sueño, se recomienda de pronto 2 horas antes de uno acostarse a dormir, no tener el estómago pues supremamente lleno, comer cosas ligeras y digamos que cuando las personas ven muchas películas de terror o cosas así como muy impactantes o muy fuertes durante la noche, bueno, antes de dormir, eh, son imágenes y son, digamos que esto le genera una frecuencia al cerebro en donde fue lo último que vio, lo último que escuchó y genera esa frecuencia en el cerebro y pues le da pie. No quiere decir que yo me soñé eso o me paralizaron porque yo vi la película, no, es un factor. Pero sucede ¿por qué? Porque fue es lo que yo tengo en mi cerebro, es lo que estoy recepcionando. Entonces le da pie y le da cabida a que estos entes negativos pues hagan su trabajo. Sí, totalmente cierto. Digamos que hay unos factores que podrían influir en ese tema de generar esas proyecciones de alguna manera en nuestra mente. Muchos científicos han estudiado el tema y dicen, claro, son alucinaciones que la misma mente genera. Sin embargo, alrededor del mundo una cantidad, pero cantidad de testimonios de personas hablando sobre todo de esas famosas criaturas o seres que ven. Insisto mucho en esto porque me parece demasiado coincidencial que personas en diferentes lugares del mundo logren poner como datos tan concretos de estos seres. ¿A qué me refiero? El famoso hombre del sombrero se conoció debido a varias historias de personas hablando de sus parálisis del sueño. Un hombre muy alto, vestido completamente negro y que no le pueden ver el rostro, pero tiene una especie de sombrero. Es una de las criaturas o de los seres que más se menciona dentro de esa parálisis. Otros hablan, por ejemplo, de la famosa mujer que se les posa en el pecho. Les vuelvo y les comento, en Colombia esto es muy habitual, se relaciona mucho con el tema de las brujas. Muchos otros hablan de sombras, simplemente sombras muy altas, que pueden ver no solamente al lado de su cama, sino que generalmente como a la entrada de su habitación. Entonces es muy interesante poder entender esto desde el punto de vista cerebral, que es un poco lo que nos está tratando de explicar también Jennifer, y es por eso los médicos también recomiendan tener una higiene del sueño, como decía Jennifer, acostarse a una hora determinada, no tener electrodomésticos sí, o los celulares en la habitación, porque la idea es que el cerebro se pueda apagar completamente, así lograr ese sueño profundo. Pero sin lugar a dudas, estas coincidencias en los testimonios sí hace que este tema sea bastante misterioso, ¿no? Respecto a esos seres o criaturas que se pueden ver. Jennifer,
cuéntanos otra historia que te haya pasado a ti o que te hayan comentado que tú conozcas respecto a alguna persona que haya vivido esa parálisis del sueño. Sí, Joanita, conozco también un testimonio de una pareja, me contó la pareja, estaban durmiendo cuando de repente el esposo empezó a sentir que llegaba algo muy fuerte, se ponía encima de él y bueno, lo paralizaba. Él manifestaba que pues constantemente le pasaban estas cosas, pero pues ya era como habitual para él. Esa situación fue muy peculiar porque él dice que se acuerda que empezaron a subirle los pies. Él estaba acostado boca arriba, que también hago un paréntesis ahí, es un factor muy importante en el momento de descansar, estar en la posición boca arriba, tener las manos sobre el pecho o tener las manos sobre el estómago, se le conoce como la posición del muerto, ¿no? Entonces sabemos que pues esa es la posición en cómo normalmente dejamos a la persona cuando va a descansar. Entonces también es una atrayente para estas entidades. Y él argumenta que él veía cómo levantaban los pies, le levantaban los pies, le levantaban los pies, y a medida que le levantaban los pies, lo iban jalando de la cama. Pues obviamente él llamaba a la esposa, gritaba, le decía, obviamente ella no iba a entender. Hasta que ya hubo un momento que creo que cayó, o sea, ya estaba moviéndose a tal punto de que cayó un vaso de agua que tenía al pie de su mesita de noche y pues esto fue lo que hizo que esto se acabara. Pero en teoría él sí estaba casi cayéndose de la cama. Ahí conozco otro relato de una persona que estaba en una clínica psiquiátrica. Estas personas son muy víctimas, son las personas más víctimas de este tipo de sensaciones, Joanita. Y esta persona me contaba, fue un familiar de él, que ya llevaba su hermana, llevaba más o menos 3 meses en un centro psiquiátrico, pues con mucho medicamento, tenía muchas patologías psiquiátricas, y que en una noche, bueno, ella súper gritaba y ya después ella decía que por favor, que la escucharan, que ella había vivido, tuvo un sueño en donde ella la dejaron privada, pero se sentó alguien al frente de ella, de espaldas, y que era un hombre que hablaba en otro idioma, pero que ella le alcanzó a entender todo lo que decía, y ella le decía que pues obviamente no le ponían mucho cuidado. Cuando el hermano fue a visitarla, ella le contó, me pasó esto, y pues casualmente, todo lo que ella le comentó al hermano, a los 3 días fue lo que pasó en las Torres Gemelas. ¡Wow! ¿Qué? O sea, como si fuera un sueño premonitorio. Sí, él me contaba que ella se sentó, ella decía, yo estaba de medio lado, se me sentó pero de espaldas y era un hombre que me hablaba en otro idioma, yo no sé en qué idioma, pero yo le logré entender y me decía de que se iban a caer unas torres muy grandes, que las iban a derrumbar y que iban a haber muchos muertos y que él me quería llevar con esos muertos, que me quería llevar con ellos. Y pues obviamente nadie le creyó, solamente el hermano, ya posteriormente el hermano dijo, mi hermana me contó que había pasado esto, pero pues imagínate, o sea, ya pasa a ser, o sea, una parálisis del sueño, pero hay una premonición también. Claro, es una mezcla de varias cosas allí, total, es una premonición, pero además la premonición, ¿no? Imagínate. Tal cual, y pues imagínate en otro idioma, en otra lengua, en otro. Claro. Y ella decía, no, eso es un señor, era un señor grandísimo sentado, y pues, ¿qué señor? Porque estaba como un hombre, pero yo lo que estaba diciendo. Entonces, imagínate, digamos que son situaciones que, wow, y lo que te decía, las personas con problemas psiquiátricos son las personas que más tienden a tener este tipo de situaciones porque todos los espíritus negativos y todas estas entidades se aposan mucho, aprovechan mucho de la condición tan vulnerable en que están estas personas que, bueno, viven alucinaciones, nadie les cree, en donde ellas manifiestan que son personas deformes, no lo manifiestan, digamos, como demonios o algo así, sino lo manifiestan como personas deformes, tenía 3 ojos, las uñas muy largas, tenía 4 brazos, los manifiestan es como personas
malformaciones físicas. Bueno, pues Jennifer, ahorita que estabas contando uno de los casos del señor que estaba durmiendo con su pareja, recuerdo que hace ya varios meses el padrastro de una amiga me contó una historia sobre parálisis del sueño que voy a compartir aquí. Y es que pues el señor me dijo pues que él sufría parálisis del sueño. Yo sufro parálisis del sueño, yo siento como algo se me posa en el pecho y es como si me evitara la respiración. Él estaba con su esposa y la esposa me dice como, no, lo que me pasó a mí, yo no le creía, yo creí que esto, pues que él me decía eso por molestar, pero resulta que estábamos durmiendo y a mí me dio por levantarme al baño, cosa que no es habitual en mí. Pero yo cuando me levanté al baño, lo vi a él que trataba de moverse de la cama como cuando uno hace el intento de levantarse de la cama, pero él no podía levantarse y se movía para un lado, para el otro, como si tuviera pesadillas, como si tuviera pesadillas. Lo más curioso es que el señor llega y la interrumpe y dice, yo me di cuenta, yo te estaba viendo, yo te estaba hablando. Y ella, ¿cómo es serio? Y dice, claro, yo te estaba hablando porque yo vi cuando tú te paraste, yo te estaba pidiendo ayuda. Entonces yo le preguntaba a la señora, ¿pero tú qué hiciste? Entonces me dice, no, pues yo me asusté un montón. Atención a esto. Yo me asusté un montón y traté de tocarlo, pero cuando yo traté de tocarlo, al lado de la cabeza de él, entre la cabeza de él y la cabecera de la cama, yo vi una sombra negra. Vi una sombra negra. Y esa sombra me paralizó aún más y yo lo que hice fue empezar a rezar. Cuando yo empecé a rezar, pues la sombra se fue y él pudo o sea, el esposo pudo por fin moverse. Y Reaccionar. es claro, reaccionó ahí. Entonces, yo aquí dije como, Dios mío, este caso de verdad es bien impresionante. Lástima que muchas veces las personas le cuentan historias a uno, pero pues les da un poco de temor la cámara o no quieren compartir sus historias, pues ya que les vean o los identifiquen, pero esa historia me parece realmente impactante porque no solamente era él quien estaba viviendo eso, sino ella también fue testigo de esa situación y sobre todo de la sombra. Eso me dejó muy impresionada en cuanto a este caso y dije como hay algo o hay cosas que de verdad no podemos explicar. Entonces, pues sí, podemos hablar de que debemos tener una higiene del sueño, que debemos, que no miremos el celular no sé cuántas horas antes de dormir, que no comamos, que no nos acostemos llenos, pero definitivamente al otro lado también hay cosas misteriosas e inexplicables que hacen parte precisamente de este fenómeno del cual estamos hablando hoy y que es lo más impactante, creo yo. Esas cosas que no podemos explicar. Y no estamos exentos, Joanita, lo que te digo, no estamos exentos, o sea, y no solamente cuando estamos de pronto descansando en la noche, digamos las personas que trabajamos usualmente en la noche y podemos descansar de día, esto es muy frecuente, esto es muy frecuente. ¿Recuerdas que te conté el caso de cuando peleé con la bruja? O sea, Sí, recordémosle a las personas ese caso que es muy bueno. esto fue un episodio en donde se reúnen todos los tipos de parálisis del sueño, porque la sentí, porque la toqué y porque sentí que me estaba ya llevando. Entonces, sí, estaba acostada descansando con mis hijos. Tenía cada uno de ellos acostados a mi costado, la niña al costado derecho, el niño al costado izquierdo. Y en esos momentos eran como lo que te digo, Joanita, 11:30 de la noche. Bueno, estaba pasando por una situación crítica emocional en donde estaba en un estado de depresión fuerte, que también es muy vulnerable uno en estos momentos así para esos entes. Y me recuerdo que, bueno, yo vivía en un apartamento y mi mamá vivía en el apartamento del frente.
Estábamos las dos ahí pues chateando, pero yo estaba pues acostada con los niños. Mi mamá me dijo, no, hija, seguimos hablando mañana porque empezó un perro a aullar horrible. Iban a ser como las 12 de la noche. Y yo, pero mami, yo no escucho nada. Sí, hay un perro aullando horrible. Uy, no, 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 chao, más bien mañana hablamos. Bueno, entonces yo recuerdo que, bueno, dejé de hablar con mi madre, puse el celular encima de la mesita de noche, apagué la lámpara y abracé al niño. En ese momento empecé a sentir una risa horrible de una bruja Joanita. Horrible, horrible. Y pues yo estaba realmente 100% consciente, yo ni siquiera me había empezado, o sea, nada, yo no tenía ni sueño, con eso te digo todo. Y empecé a sentir la risa de esa bruja, horrible. Y yo, uy, y yo me acordé, dije, mi mamá dijo que había escuchado por ahí un perro aullar, por ahí una bruja fea, horrible. Cuando yo ya la sentía más cerca, y yo fui a voltear a mirar porque ya la sentía, era la entrada del cuarto, cuando obviamente pues no pude mover la cabeza y se reía muy fuerte sobre mí y yo oré y oré y yo, uy, Dios mío, señor, no me podía mover, yo trataba de despertar a la niña, no, yo decía, no, horrible, de verdad que, y me dio mucho susto, Joanita, me dio mucho susto. Y cuando empecé a sentir fue que ella me jaló de la parte de atrás del cabello, que tú sabes que es una parte donde duele mucho, y empezó a jalarme, a jalarme, a jalarme. No sé de qué forma pude yo coger su mano, cuando, claro, pude coger su mano, le sentí una mano fría, arrugada, muy delgada, y las uñas de ella marcaban con la palma de mi mano. Y las mías también yo se las incrustaba a ella en la palma de su mano. Y ella me jalaba y yo le enterraba las manos así, yo a no dejarme caer. Digamos que en ese momento más mi temor era que donde el niño se cayera, iba a lesionarse porque caía en las puntas de la mesita de noche, entonces se iba a lesionar. Ese era más mi temor. Y jáleme, y yo ahí, y ríase, horrible, horrible, horrible. Es una risa que yo nunca jamás la olvidaré. Y pues nada, lo único que yo hacía era orar. Por fortuna, fue tanto lo que me jaló esta bruja que se desarropó la niña. Entonces lo que ella hizo fue despertarse y mami, me están desarropando. Y cogió, jaló las cobijas y ¡pum! Ya, inmediatamente eso desapareció. No, pues imagínate, yo prendí la lámpara, yo miraba para el techo, yo decía, no, me pasó la noche entera yo despierta porque ya pasé el niño para el otro costado. Y dije, bueno, ya me preparo más por si vuelve a venir, pero ya no apago la luz. Pero sí, este episodio es en donde reuní todas las clases de parálisis del sueño. Es horrible. Sí, ese caso es tremendo. Ya lo habíamos hablado con Jennifer en otra ocasión, pero claro, o sea, realmente aquí lo que tú dices, se mezclan todas esas categorías de las cuales nos hablabas al inicio y eso es lo que hace que este tema, vuelvo y repito, pues se llene de misterio, una cosa que para muchos, desde lo racional, tiene una explicación, pues para otros como que Jennifer pueda sentir una mano además que la describe tan Y me dejó perfectamente. como por 3 días la marca de sus uñas acá. Y yo podía decir, mire, es real, porque me dejó la marca de sus uñas. Y las mías me dolían muchísimo, mis uñas me dolieron muchísimo, como 3 días duré con ese dolor en las uñas, porque yo también sé que forcejeé, no sé hasta qué punto pude haber sido real o era lo que yo sentía, pero yo sé que también, y me quedaron aquí como 3, 4 marcas de uñas, horrible. Realmente impresionante ese caso, Jennifer. ¿Qué otras cosas has visto tú en ese momento de sueño? ¿Te ha pasado, por ejemplo, yo no sé qué tanto puedas tú de pronto dormir mientras esperas en tu lugar de trabajo a que llegue la persona para prepararlo para su última morada? ¿En ese lugar de pronto te ha pasado algo relacionado con el tema de la parálisis del sueño? ¿En las No, morgues? mientras que estaba en morgue, no, nunca ha pasado. No, no, ya digamos que uno ya se ha habituado, de pronto ya uno se mm, autogenera esa sensación de que pues estamos en un lugar donde puede pasar algo, pero no, mira que no, afortunadamente nunca me ha pasado. Siempre es como en mi casa, siempre es cuando descanso y cuando de pronto tengo casos así como muy complicados o cuando de pronto ya digamos que he analizado muchas veces y de pronto cuando hago algún caso de algún
tiende a pasar mucho esto. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre te he contado a ti y lo que he hablado en este tipo de casos, pues soy fiel fanática de la oración, ayudando a buscar la trascendencia para esta persona. Entonces, esos espíritus se sienten atacados por mí, se sienten irritados, entonces muy seguramente son los que a lo largo de la noche o los días siguientes son los que llegan a visitar. Ok, como si el espíritu igual, o sea, ahí ya estamos hablando como de otra categoría, es un espíritu, no una entidad como esta negra, esta sombra, sino el espíritu de quien fallece, de alguna manera te ataca después del trabajo. No, Joanita, son los espíritus que atacan a las personas cuando se autolesionan. ¿Sí? Como tal, Mm. la persona que ya no está, no, sino los espíritus que atacan a la persona cuando se autolesionan. Y es que han habido casos en donde las personas durante la parálisis del sueño se autolesionan. Han habido casos en donde la persona dice, no, pues se acostó bien, normal, y digamos que se puede dar la investigación en donde de pronto la persona en medio de la parálisis del sueño pudo haberle causado la autorización. Bueno, mira, un fiel, digamos que testimonio, lo que yo te cuento del tema de la ventana, que pues por fortuna estaba la reja, y si no, pues de pronto yo mismo me hubiera autolesionado, causado daño esa misma vez. Sí, sí, claro. Como la inconsciencia que hay ahí lleva a otro hecho mucho más lamentable. Bueno, historias bien interesantes y bien impactantes que hemos desarrollado hoy, mi querida Jennifer. ¿Qué más, qué podemos concluir de este tema de la parálisis del sueño? Bueno, Joanita, ¿qué podemos concluir? Que definitivamente, bueno, pues medicamento no hay, que todos estamos exentos a esta situación, todos podemos estar exentos a estos episodios tan feos, tan horribles que son. Digamos que sí, mmm, hay, digamos que otras formas para poderlo evitar. Yo recomiendo mucho dormir con un vasito de agua bendita o debajo de la cama si es posible o sobre la mesita de noche. Es una protección muy grande y esto evita muchas veces que estos espíritus negativos, porque bien sabemos que son negativos, o en algunas ocasiones también se presentan. He tenido varios testimonios en donde me dicen, sí, me paralizó, de hecho hace poquitiquito, me recuerdo mucho, alguien me comentó una situación así. Entonces falleció un ser querido y ella me decía, es que él vino anoche y se sentó a los pies de mi cama y yo sentí que era él y yo sabía que era él. Eso sí no me dejó mover, eso sí no me dejó ni mirarlo, no me dejó hablar, no me dejó decir nada, pero yo sabía que era él. Pero realmente en ese tipo de situaciones no pasa, no pasa. El ser querido cuando va y visita a sus familiares no priva, por decirlo así, no deja a la persona paralizada, todo lo contrario, se deja ver o se deja sentir o se deja, por lo menos que haya algo más razonable que realmente piensen que es él. Pero estos entes negativos también se presentan en nuestros seres queridos, Joanita. Entonces, es una situación donde tenemos que tener mucho cuidado porque cuando las personas están en sus etapas de duelo, puede ocurrirle estas situaciones. Entonces, sí, es de tener mucho cuidado, mucha precaución y pues nada, definitivamente es algo en donde todos podemos estar exentos, en donde lo único que podemos hacer es en esos momentos o cuando estos episodios ocurran, orar, rezar según nuestro culto, nuestra religión, nuestro ser querido, nuestro ser supremo, bueno, el que sea, para ayudar a mediar un poco esta situación. Jennifer, entonces en eso que nos explicabas hace poco, es como si esas entidades se disfrazaran para engañarnos un poco, se disfrazaran de nuestros seres queridos para acercarse a nosotros. Es lo que te entendí. Sí, es lo que nosotros conocemos como los espíritus burlones, en donde se aprovechan de la vulnerabilidad de la persona para hacerle pensar que es el papá, la mamá, el ser querido que se fue, y de esta manera asustarlo, porque no sé si de pronto has escuchado, de pronto muchas personas que nos están viendo podrán decir, sí, es que mi papá me privó y me asustó. No, esto no lo hacen los seres queridos con su familia. Estos son entidades
que se apropian de esa fachada, por llamarlo así, porque sencillamente, como su nombre lo dice, son espíritus burlones. Entonces, les gusta el sufrimiento de la persona, les gusta ver que tú estás intentando moverte y no puedes. Les gusta ver esa sensación de taticardia en la persona, les gusta sentir esa sudoración de nervios de la persona, les gusta causar esa sensación de miedo. Entonces, aún peor, si están causando una sensación de miedo, asimilando que es la persona que ya falleció hace poco o hace mucho tiempo, para ellos va a ser mucho más ganancioso esta situación. Bueno, qué cosa tan impactante esa, mi Jennifer. Bueno, ahí ya tenían ustedes las conclusiones de parte de Jennifer Gómez, tanatóloga, como les digo. Recuerden que vamos a dejar otros videos en la descripción de este, donde pueden ir a conocer un poco más de Jennifer y de su trabajo preparando a las personas para su última morada. Mi Jennifer, ¿dónde te pueden conseguir las personas? Cuéntales un poco cuál es el tipo de contenido que tú subes en tus redes, cómo pueden contactarse contigo. Bueno, Joanita, entonces empecemos. Mis redes son tanto en Instagram como en TikTok, tanatóloga, raya al piso, Jennifer, con J y doble N. Y mi único número de contacto y de WhatsApp, no manejo más, solamente uno, es el 302-263-3190. ¿Cuál es mi tipo de contenido? Similar a lo que tú me estás preguntando, hablo sobre la parálisis del sueño, digamos, hago contenido de cómo es la preparación de un cadáver hasta donde las plataformas pues nos dejen mostrar o nos dejen eh, evidenciar ante ustedes. Es un contenido más mmm, cero amarillista, cero con la intención de incomodar, de dañar a nadie, todo lo contrario, es un contenido que siempre lo he hecho con la intención de que sea educativo, de que las personas quemen un poco el tabú que tienen de la muerte, les siembren un poquito de amor a la muerte en lugar de tenerle tanto miedo, tanto temor. No debemos tenerle miedo a algo que muy seguramente vamos a tener que enfrentar tanto como dolientes o como la persona que vamos a causar ese dolor. Ese es mi tipo de contenido. Entonces, soy maestra en Reiki Kundalini Angelical, eh, catalogada pues como angióloga. Tengo la habilidad, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo bueno, don, no sé cómo llamarlo, que Dios me ha dado para poder percibir cuando una persona de pronto está siendo víctima de daño postizo, que llamamos, de situaciones que afecten su vida en todos los entornos. Y de la misma manera, Dios me ha dado la habilidad y la potestad y de trabajar con los ángeles para poder ayudar a muchas personas en este aspecto. Además de que, bueno, he sido muy, digamos, buscada para el tema de hacer preparaciones especiales. Entonces las personas dicen, yo quiero que usted la haga, yo quiero, entonces te pide el permiso en las funerarias. Tengo pues toda mi documentación al día, mis especializaciones, mi tarjeta, entonces tengo la potestad para hacerlo. También estoy haciendo identificación de cadáveres. Bien sabemos que por lo menos en este país, después de 4 años, las personas que han sido enterradas en tierra o en bóveda son exhumadas. Muchas veces la familia no quieren volver a pasar por este momento o no quieren ver a su ser querido como está después de tantos años de estar ahí. Entonces me dan una fotico de la persona y me autorizan ante los cementerios para poder hacer la identificación de la persona. Pues bueno, ya saben, ahí pueden contactar a Jennifer, tanatóloga-Jennifer, y al número de teléfono que ella dio, el único número que tiene, así que pilas pues con eso, ella también lo tiene en sus redes, entonces no tienen pérdida. Muchas gracias, mi querida Jennifer, siempre por estar aquí, por compartirnos tus historias, tu conocimiento y tu tiempo. Un abrazo para ti. Igualmente, mi Joanita, un abrazo enorme, muchísimas gracias, muy amable por este espacio y muchas gracias a todas las personas que siguen tus redes sociales, que están en
de lo mejor de los mejores canales que pueden haber. Tan bella, gracias a todos ustedes. Recuerden dejar sus comentarios aquí en las cajitas. Si a usted le ha sucedido el tema de la parálisis del sueño, oiga, porque esto sí que es habitual, muchísimas personas les ha pasado. Pues si usted también le ha sucedido, cuéntenos su historia aquí abajo. Cuenten la historia aquí abajo. Diga, a mí también me pasó y me pasó así, 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 así. Vi esto y lo otro. Yo creo que la sufrí, no tenía ni idea que eso se llamaba parálisis del sueño. Lo que usted quiera comentarlo, ahí está todo el espacio para que lo haga. Recuerde además que si usted quisiera compartir su historia personal aquí en Ventana al Misterio, es muy sencillo. Tenemos un correo electrónico, un correo que siempre está en la descripción de nuestros contenidos y ahí ustedes me pueden escribir y decir, mire, tengo la historia para contarle y compartirla, me escriben, nos ponemos en contacto y luego estará siendo invitado aquí en Ventana al Misterio. Gracias, gracias por estar aquí siempre conectados. Recuerden darle dedito arriba, compartir este contenido y por hoy cerramos esta ventana al misterio.